estos dos personajes que tenemos, lamentablemente por estado de mucho no se puede apreciar la vestimenta que tienen. Él, desde el espectador del lado derecho, aparentemente tiene un pendiente colgando del cuello, una barra, y los dos tienen capas, o sea, capas. ¿Qué detalles, o sea, que tenían esas capas? No sabemos porque se han perdido esos detalles. Si estos dos personajes estuvieron vestidos con algo de ropa más allá de un taparrabo, tampoco no se aprecia muy bien, posiblemente tenían precisamente un falderín, pero si tenían ropa, vestimenta en la parte superior, no se aprecia en la escultura por el desgaste. Otra cosa que también siempre llama la curiosidad es que por qué el venado nada más está colgado con las patas delanteras y el cuello está recto como en un animal vivo. Para mí eso es una pregunta ociosa. Es una representación, ¿no? Por lo tanto, la idea de esta representación es mostrar los elementos que permiten identificarlo. Quizás no sea la forma más apta de representarlo, pero quizás es la forma más técnicamente más sencilla para el escultor de realizarlo de esta manera, porque le permite plasmar de esta manera sin mayor problemas en los diferentes elementos del venado, ¿no? O sea, las patas delanteras, patas traseras. De hecho, la cabeza parece como si fuese sostenida por uno de los dos cargadores. ¿Por qué? La verdad no les podría decir por qué de esta manera representar. De hecho, muchas otras representaciones tampoco no son tan naturalistas, se asemejan a, pero siempre mantienen un elemento irreal, por decirlo así. Pero eso también lo tenemos en la pintura moderna del siglo XVIII, XIX europeo. Y también tenemos problemas de representación de animales, o sea que los movimientos animales no son correctos, están mal representados, ¿no? en pinturas reconocidas. Igual el mismo problema, o sea que el observar animales pues, de una manera correcta es problemático, o sea, requiere mucho talento y mucha práctica. Bueno, y sobre el arco, como ya dije, pues están los 7 jeroglíficos del texto, y pues la gran pregunta es, tenemos aquí dos personajes que trasladan un venado, hasta aquí nos llegaron. Lo que realmente se dice es que son los cazadores que están trasladando una pieza cobrada. Pregunta, ¿realmente es eso? Y para eso siempre, en este caso, acudimos a los textos jeroglíficos. Para eso realmente sirven estos textos, que cuando van acompañando un monumento como este, siempre uno tiene la esperanza de que nos arroje algún dato que tenga que ver con la escena. ¿Por qué? Porque muchos de los monumentos que tenemos describen el hecho que está plasmado en la escena. En el Códice de Dresde también, por ejemplo, los códices, tenemos las pequeñas escenas que van acompañadas con cuadros jeroglíficos, en los cuales se plasma puntualmente la acción central de lo que se está realizando en esa imagen. Pues tenemos una correlación entre texto y imagen. No siempre es el caso, pero el texto nos ayuda a diferenciar si se refiere a la escena o se refiere a otro evento. Y entonces en este caso pues sería lógico esperar que el texto esté vinculado al monumento, por lo menos nos hable del monumento y del dueño. Bueno, ahí está un acercamiento a este arco y ustedes ven que no se ve nada. De hecho, el asunto fue en ese momento de que cuando llegamos al museo y Agustín Peña nos pide hacer el estudio, dije, pues mira, con mucho gusto, pero dame una escalera, apágame las luces y dame una linterna. Es que no se puede, porque solamente se puede hacer la investigación durante el trabajo, está abierto la sala y hay que dejar prendidas las luces para que la gente pueda ver por dónde camina. Y con eso es un problema, pues por lo menos bajaron el foco que estaba enfocado en el monumento, entonces con luz pasante empezamos a ver algunos elementos y hicimos varios croquis hechos a mano y luego ya con las fotos que tuvimos las trazamos sobre el fondo, pero fueron como 10, 15 ejercicios que hicimos y cada uno era diferente, pero aquí les voy a presentar lo que finalmente quedó, que es o sea, los puntitos indican que son líneas tentaculares, ¿no? Que se debe al estado de erosión y como ustedes pueden ver, realmente no hay ninguna línea clara, ¿no? O sea, que está muy erosionado. Sin embargo, algunos elementos sí se pueden identificar, ¿no? Por ejemplo, en el B
ustedes pueden ver que hay una mano, ¿no? Donde el pulgar está tocando el índice que está haciendo esto, como el OK. En la E ustedes pueden ver que hay como dos volutas. En la F parece ver algo como una carita, con mucha imaginación. Dense el gusto, imagínense, ¿no? Bueno, vamos a desglosar esto. Pues de estos dibujos hice otro nuevo que es este. Ahí sí ya me atreví a poner líneas gruesas también para verlo mejor. Y hay que decir lo siguiente: sí se tiene que tener cierto conocimiento de los jeroglíficos, de sus tamaños, de sus formas. Ya hay que tener cierto conocimiento de qué tipo de texto se puede esperar en este monumento, simplemente porque el texto de este monumento es tan evolucionado que si la verdad lo hacemos al azar, pues ahí les pongo los garabatos y ahí lo dejamos, ¿no? Nos quedamos en la especulación. Sí, pero hay ciertas estructuras que conservan estos monumentos, por lo tanto se pueden reconstruir ciertas lecturas. El primer jeroglífico es este redondito con el semicírculo arriba y el alargado abajo. Generalmente son signos que representan Ba, la sílaba Ba, y el de abajo puede ser una Li o una Na. ¿Por qué? Porque son los que mayormente aparecen en esa posición allá abajo. Entonces tiene los dos usados. Yo me decidí por el Na, ustedes van a ver que tiene signos de interrogación. El siguiente, de hecho, es un poquito más claro. Los puntitos al lado izquierdo parecen ser todos conformar el signo que conocemos como U. La mano es la sílaba Chi, y el signo que está por debajo parece haber sido una forma de un nudo que conocemos como Ki. El siguiente signo también es el Ba. Ustedes pueden ver que es muy similar al anterior, está mucho mejor conservado. Y también tiene este elemento U enfrente y parece haber tenido algo que es un Ki en la parte posterior. Ya con estos tres podemos hacer la lectura de la primera parte. Es Ban, Chi, Ubak. ¿Sí? Ban es un verbo que significa algo como amontonar cosas, o sea, hacer juntar cosas. Pero en contextos específicos, también metafórico, significa cuando uno aprieta algo para que forme un bulto, o sea, que lo junta y lo amarra. En ese sentido, lo que pienso es que se refiere al venado que vemos en la escena, o sea, que está juntado, que está amarrado, o sea, porque está colgado de este palo. La palabra chi significa venado. Nosotros van a decir, espérense, ¿no? En yucateco es que, sí, pero en cholano la palabra es chi. ¿Sí? Y eso es muy interesante porque el monumento está en la zona yucateca, sin embargo, la dicción de esta palabra es cholana, es chi. O sea que es amontonado, juntado, es su venado. Y la tercera frase, que es Bak, significa su prisionero, o sea, la presa, lo que fue capturado, ¿no? Entonces aquí efectivamente lo que nos dice el texto en estos tres jeroglíficos es que tenemos aquí un pequeño texto que sí nos habla de lo que vemos en el monumento. Vemos un venado que está tomado preso y que está amarrado, apuntado en el monumento, ¿no? O sea, que está colgando ahí de este tronco. Ahorita el jeroglífico D, que se encuentra en el eje central del monumento, divide el texto entre dos partes. Normalmente este signo, el que indica ahorita el número D, normalmente va a ir al inicio de los textos. Es un marcador que indica aquí está, aquí hay, aquí inicia. Pero también se usa muchas veces como una vehículo, o sea, resaltar, bueno, aquí ahora, ¿no? Resaltar que este es el inicio. Por lo tanto, aquí dice aquí, y lo que sigue, ahora habla del monumento. Ya hablamos del contenido del monumento, y ahora se dice algo muy interesante. Dice wall, o sea, se pueden reconstruir estas dos volutas, que es la sílaba wall, y el signo de abajo tiene sus mismas características como para decir que tiene que ser una sílaba que posiblemente es do, ¿no? O sea, que es un wall, sería, y eso está muy interesante, es una cosa redonda. También que significa agujero, pero también significa un aro, ¿no? O sea, algo que tiene un hueco. ¿Y pues a qué se refiere? Pues se refiere al monumento. O sea, el monumento tiene huecos, ¿sí? Y está redondo, o sea, es ovalado, tiene huecos, por lo tanto,
aquí está el ave, o la cosa redonda, se refiere al monumento. Por tanto, el nombre genérico de estos monumentos son cosas redondas. No es un lacatul, no es una piedra grande, como es una estela, es una cosa redonda. Falta la palabra tunich, pero esta se sobreentiende por el contexto. Bueno, y la F y la G son las que verdaderamente me generan el mayor dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la A y la E son signos que aparecen en otros textos muy similares sobre monumentos, sobre vasijas pintadas. Se pueden usar las dicciones, decir, esto vamos a usar aquí, esto aquí. Pero F y G parecen ser partes de nombres específicos probablemente del personaje que confeccionó o el que es el dueño declarado del monumento. Por lo tanto, ahí nada más les voy a deber esto porque rescatemos en el momento, viajamos en el pasado para reconstruir el monumento y verlo, sabremos cómo se llamaba este personaje. Lo que sí les puedo decir es que en la primera parte del nombre, en es U. Y eso es muy interesante porque el área de donde viene es un pit Q. Un pit es un numérico y Q se refiere a una característica toponímica, topográfica. Pues sería una cuestión de pensar si esto sí es parte del nombre de la gente que residió allí o marca el lugar de donde viene. Y lo que está en la parte G también es una cuestión de debate porque el signo mayor en G con las manos cruzadas puede ser un K, puede ser un U. Si es K, está en su frente, o sea, haciendo referencia a que este texto está en frente del monumento de este personaje, o sea, está plasmado sobre la superficie. Pero si es NU, sería null, se hace referencia a que la inscripción está sentada en frente de este monumento. Pero a lo mejor estoy totalmente equivocado, las dos cosas se refieren al nombre propio del personaje. Teníamos al principio la ilusión que vivía Tavi, ¿no? Para hacer la cosa muy clara, pero como les dije, Tavi es un nombre que aparece hasta el siglo XVIII, final del siglo XVIII, por lo tanto, no es necesariamente originario del área, por lo menos los documentos históricos que yo he visto y que yo conozco no dan más información. Pero por lo menos el texto epigráfico que tenemos, que es la pequeña inscripción, nos dice que efectivamente habla de la cacería del venado, habla de que es una presa que está aquí amarrada y que el monumento es efectivamente una piedra redonda con un hueco, o sea, con oquedades. Lastimosamente no tenemos una fecha, ¿sí? Y eso es lo que el epigrafista realmente busca, o el arqueólogo busca en un monumento, dónde está la fecha, que por lo menos dé una centuria, ¿no? Que nos dé 200 años de donde más o menos, pero no hay para eso. Y como el monumento está fuera del contexto original, pues peor todavía, porque normalmente como el monumento tiene un pedúnculo que estaba asentado en la tierra, esa tierra que rodea el monumento puede servir, pues, al sacar los piestos y la información que tenemos de ahí para fechar tentativamente cuándo, en qué centuria se puso el monumento, pero ni eso tenemos. Bueno, ahora bien, no podía pensar, sí, pero ahí está el dato del chi. No estamos hablando de qué, o sea, estamos hablando de alguien que está escribiendo en cholano. Sabemos que el maya yucateco se expande posteriormente cuando el cholano ya está distribuido ampliamente sobre la península, o sea que el yucateco se sobrepone y históricamente se puede fechar a través de los documentos epigráficos su expansión sobre el territorio yucateco. De hecho, desde Campeche, desde el norte de Campeche, se va expandiendo hacia Chichén Itzá, hacia el siglo IX, X, y ya en el siglo XIII se expande hasta la costa oriente. Y aquí tenemos el dato de Chi, podemos pensar, esto sí puede ser un monumento de la etapa temprana, o sea, del clásico medio por lo menos, donde todavía tenemos chola blandes en el área, o sea que siglo VII, siglo VIII. Vamos a tomar este dato y vamos a guardarlo porque luego vamos a ver lo que más va a aparecer.